amigos, un saludo muy especial. Les habla Anderson aquí con otro video más, otro episodio más de Cosmovisión, en donde hablamos de libros y más. Y ese más es para teología, filosofía, algo de psicología y cultura popular. El día de hoy tengo un libro que me llamó mucho la atención y así como el que hice de Batman, lo leí por curiosidad. Es un libro que también la curiosidad me ha conducido a aprender sobre otros tópicos que enseñan aspectos de liderazgo, personalidad, desarrollo personal, entre otros. Y les vengo a hablar del libro Emociones Reveladas, del autor Paul Ekman. Este es un libro que inspiró la serie de televisión, probablemente la viste o la has escuchado, que se llama Miénteme si puedes, Lie to Me, en donde es protagonizada por el mismo actor, por Tim Roth, el mismo actor que hace de La Abominación en la película de Hulk. Este es un libro muy interesante, me encanta, tiene muchos elogios. Por ejemplo, en la parte de atrás, Malcolm Gladwell, probablemente si te gustan los libros de psicología o de, como digo, de desarrollo personal, Malcolm Gladwell, quien es el autor de Blink, Parpadeo, quien dicen o leí por ahí que es uno de los libros bases que el expresidente Barack Obama utilizaba para preparar sus discursos, o por lo menos lo influenció a la hora de hablar en público. Él dice que aprenda a leer las expresiones en la cara de las otras personas, construyendo en la expresión facial un código, un sistema de código. Y él dice: jamás volverás a mirar a los demás igual. Es decir, que después de leer este libro vas a estar pendiente. Ese fue el impacto que tuvo en mí. Vas a estar pendiente de las expresiones, de las microexpresiones faciales, como lo desarrolla el autor. Microexpresiones pequeñas, cortas, en los labios, en los ojos, aquí en el ceño, lo que él llama el ceño de la concentración, que a veces parece que estamos enojados con él, pero no necesariamente, a veces estamos concentrados. Y para ilustrarlo, el autor en la parte final del libro, creo que voy a escanear un poco para poder compartir. En la parte final tiene fotografías de su hija, en donde le ayuda al lector a ver y practicar, es una recomendación que él hace, las diversas expresiones universales, lo cual ha sido su conclusión, al espejo. Estas expresiones le ayudarán a usted a comportarse dentro de situaciones bajo presión, situaciones de negocios o familiares, entre otros. Dentro del libro, él evalúa expresiones de personas traumatizadas o momentos impactantes de fotografías tomadas exactamente en el momento. Por ejemplo, hay una, a ver si la encuentro por acá, que me gusta muchísimo, y es de un expresidente de los Estados Unidos. El presidente Richard Nixon tuvo que renunciar. Probablemente quieras investigar su historia. Es uno de los pocos presidentes en Estados Unidos que tuvo que renunciar a su cargo. Y él pone la fotografía de Nixon aquí, en donde puedes ver, voy a tomar un escaneo para que la veas mejor, dice una emoción autocontrolada con una sonrisa. En otras palabras, él tenía disgusto y él no quiso renunciar voluntariamente, así que públicamente pues sonreía, pero era una emoción que no era genuina. Eso nos ayudará entonces a ver qué emociones son genuinas. Los capítulos que tienes emociones a través de las culturas, en la introducción, por ejemplo, Paul Ekman nos dice que él pensaba que estas emociones eran aprendidas, se aprendían. Por ejemplo, voy a citar una de las frases de la página 2, en donde él dice que él creía que las expresiones faciales eran aprendidas y que eran algo aislado, que por lo tanto eran algo aislado y las personas deberían mostrar unas expresiones nuevas cada vez. Pero después de mucha investigación en países como Papua Nueva Guinea y después de investigar otros asesores, incluyendo los escritos de Charles Darwin,
Él en sus estudios determinó o concluyó mejor que las emociones son universales y no son aprendidas. Para mí esto es una evidencia y es una razón para creer en el diseño inteligente, de que todos venimos de Adán y Eva, de una pareja, que la genética de ellos se transmitió y que Dios nos diseñó con características únicas, intrínsecas y especiales que no se aprenden, sino que las tenemos. Y él desarrolla entonces ese pensamiento de las emociones universales a través de todo el libro. Él habla, por ejemplo, por qué nos volvemos emocionales. Y en otra de las frases, él nos dice en la introducción que las emociones determinan la calidad de nuestras vidas. Ocurren en cada relación que nos interesa, como en el trabajo, con nuestras amistades, con nuestros familiares y en nuestras relaciones más íntimas también. Y él también dice, organizamos nuestras vidas para maximizar la experiencia positiva de las emociones y minimizar la experiencia negativa de ellas. No siempre tenemos éxito, pero esto es lo que intentamos. Me parece interesante y uno se puede enfocar entonces en las emociones positivas y así generar memorias y recuerdos que nos ayuden a superar los momentos trágicos y desafiantes de la vida. Es muy interesante, es que él también dice que en privado las expresiones son innatas, pero en público son manejadas, como en el ejemplo de Nixon. En público las emociones son manejadas, restringidas, porque nos importa dar una impresión ante los demás. Y es precisamente dentro de este libro, y el autor tiene otro libro también que habla de las mentiras. De hecho, por eso dice que mencioné que la serie de televisión se llama Miénteme si puedes. Dice que todos nos permitimos que nos mientan voluntariamente. Por ejemplo, en una conversación de 10 segundos donde saludas, hola, ¿cómo estás? Al responder, estoy súper bien, en ocasiones ya estamos mintiendo. Y que dice que eso son mentiras que hacemos y permitimos que nos mientan con el fin de socializar. Esto pues entra dentro de un terreno, creo yo, que no es muy claro. No obstante, nos pone a todos dentro del mismo barco. Todos somos mentirosos, todos mentimos y en ocasiones mentimos para ocultar una verdad que va a herir a otra persona. Entonces, él continúa desarrollando este pensamiento y habla de la tristeza y la agonía, donde pone unas fotografías de niños tristes y evalúa cómo a veces hasta la tristeza muestra una especie de sonrisa, pero no es una sonrisa de felicidad, sino una tristeza profunda. También la ira. En el primer episodio, por ejemplo, de Miénteme si puedes, se puede ver la ira de un hombre que está en prisión y donde descubren que va a poner una bomba en otro lugar. Él examina también esta emoción por medio de fotografías. La sorpresa, el disgusto, las emociones de gozo, las mentiras y las emociones. Es un capítulo que me encanta. Y finalmente él concluye con viviendo con nuestras emociones y leyendo los rostros. Esto ha contribuido tecnológicamente no solo a la investigación, como él mismo ha sido asesor para organizaciones como el FBI, en otros, en los aeropuertos, y cómo entrenar personal para examinar las emociones en público por medio de las cámaras. Esto, por supuesto, puede que tenga una doble, sea una moneda de dos caras, pero las emociones nos permiten discernir qué siente la persona. Pero él advierte, no sabemos por qué, no podemos saber por qué la persona se puede o se podría estar sintiendo de X o Y razón. Sí podemos discernir la emoción por medio de una emoción, una expresión, una mirada, o también nuestras manos. De nuevo, es algo muy psicológico, pero podemos determinar la emoción de la otra persona. Esto nos puede servir de ventaja en nuestras relaciones laborales, de negocios, o simplemente para tener mejores relaciones con las personas, entenderlas mejor. Esto me recuerda que en el libro de Hebreos, en la epístola de Hebreos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos dice que Jesucristo está listo para entendernos. Él es omnisciente, tiene el conocimiento absoluto de entendernos, pero también tiene la simpatía total de sentir lo que sentimos, y esto lo hace a él el máximo sacerdote. Esto pues me parece buenísimo, porque
Él conoce nuestras emociones. Entonces por aquí tenemos muchas citas de él, la verdad tengo demasiadas citas, pero las voy a dejar aquí en la descripción, están en inglés, pero puedes usar Google, las puedes usar libremente y recuérdalas. Entonces las emociones son universales, esa es la conclusión del autor más bien, es un argumento en mi opinión, aunque el autor no lo afirma, pero en mi opinión es un argumento para el diseño inteligente que Dios nos diseñó a todos de manera universal y esas emociones se comparten de acuerdo al autor, ya sea que estés en África, en Asia, en Europa, en América, en cualquier lado, ya sea que hables inglés, español o una lengua nativa. No importa el lenguaje, la ira, el gozo, la felicidad, el disgusto, el desprecio, la sorpresa, absolutamente todas las emociones son el sello, son un calificativo, son una característica de aquello que nos hace humanos, que nos hace pertenecer a la raza humana, a una sola familia. Entonces te recomiendo, no sé si está en español, no creo, no lo encontré, pero te recomiendo chequear esas frases que dejo allí, emociones reveladas, y puedes practicar en el espejo tus emociones, conocerte mejor. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo a veces y me parece un ejercicio buenísimo. Entonces te recomiendo suscribirte a tu canal, de esa forma me apoyas, me ayudas para seguir creando contenido. Te invito a ver la serie de Batman y la psicología, te invito a ver otras series que tengo allí, voy a dejar el link en la descripción, algunos enlaces, y siéntete libre de compartir, de darle me gusta, de compartir con tus amigos, de dejar tus comentarios. Cuéntame qué piensas, cuéntame qué tan relevante es esto, cuéntame si te gusta, cuéntame si te llama la atención. Saludos y chao. Bueno, y no quiero dejar de pasar la oportunidad de compartir otras frases adicionales que hay en el libro. Y para continuar entonces la versión en audio, me llama mucho la atención que el autor dice lo siguiente. Dice que al punto de hoy, al día de hoy, es decir, cuando está escribiendo el libro, no entiende por qué en tribus nativas las emociones de miedo y sorpresa no se distinguen la una de la otra. No obstante, en culturas más educadas, el temor y la sorpresa se distinguen la una de la otra. Aunque estas emociones sean universales, parece ser que de acuerdo a cómo avanza la cultura o cómo progresa, se pueden distinguir una emoción de la otra. También nos dice, he logrado descubrir cuántas expresiones puede un rostro humano hacer y se pueden identificar hasta miles de expresiones. Y sin embargo, hay unas que se pueden identificar como emociones de las más centrales. Y así como hay diferencia entre ira, temor, disgusto, tristeza, aparentemente hay diferencias entre perfiles psicológicos en los cambios corporales de los órganos que generan sentimientos únicos para cada emoción. Dice que lo que él ha acuñado como microexpresiones, que son las mismísimas expresiones y movimientos faciales que tienen una duración de un quinto de segundo, es increíble, y que son como como si se rompiera un vaso y se comenzara a derramar, es un leakage, como lo llama él, es como una pequeña fuga que revela la emoción que una persona está tratando de esconder. Y dice, una falsa expresión puede ser traicionada en una cantidad de maneras, usualmente de manera muy pequeña, muy sutil, de forma asimétrica y carece de la suavidad en la forma en que fluye en el rostro. Esto es súper interesante ya que no solo son expresiones, sino microexpresiones. Y por ejemplo en la serie de televisión se puede contemplar que se requiere entrenamiento y que hay personas que naturalmente tienen un ojo más activo, un ojo de águila para identificar esas microexpresiones, aunque el autor dice que todos de manera innata las podemos identificar y es como si nuestro cerebro identificara y leyera de forma automática las expresiones en el otro y sabemos
o podemos discernir muchas veces cuando alguien nos miente. Y bueno, esto me parece interesantísimo. Y procede a darnos otros consejos en donde nos dice, por supuesto, algunas personas son más capaces de disminuir o eliminar las señales emocionales de lo que están sintiendo, es decir, las expresiones, pero no es cierto, no es certero si es porque la experiencia emocional es menos intensa o porque tengan una habilidad superior en suprimir cualquier señal de esas emociones que están experimentando. Y el autor nos dice que aunque quisiéramos deshacernos de sentimientos de euforia o de sentimientos depresivos, de sentimientos blue, azules, nadie tiene esa opción. Las emociones son cosas que tenemos. Y también habla de los triggers o los detonantes. Él dice, aprendiendo sobre los detonantes para cada emoción, se comparten con otros y son especialmente importantes para cada uno de nosotros, los cuales nos pueden ayudarnos a prepararnos para encuentros emocionales. Estos detonantes, hay palabras que los otros dicen o recuerdos o aspectos visuales que detonan ciertas emociones en nosotros, a lo mejor hasta traumas. Esto es muy interesante y si nos hacemos conscientes de ello, creo que podemos aprender a tener una vida emocional por lo menos consciente y controlada. Bien, espero que esto te haya gustado, te haya generado interés, algo de curiosidad sobre este material. No olvides que en mi perfil, en mi página, podrás encontrar un enlace a las frases y de nuevo están en inglés, pero las puedes traducir por Google o, bueno, si quieres practicar, puedes adquirir el libro o puedes ver la serie de televisión, Miénteme si puedes. Gracias por acompañarme en este episodio de Cosmovisión donde hablamos de libros y más. Chao.